Bien, en esta oportunidad vamos a definir algunos términos que van a ser de importancia para nosotros. El primer concepto es el de magnitud. Magnitud es todo aquello que experimenta cambios, el cual puede ser medido y cuantificado. Y cantidad es un estado particular de la magnitud en un momento determinado de estudio, el cual resulta de medir, cuantificar la variación, expresado en ciertas unidades de medida. Por ejemplo, una magnitud puede ser la velocidad. Nosotros podemos medir esa cantidad, esa velocidad, podemos cuantificar esa velocidad, por ejemplo, en 100 kilómetros por hora. De esa manera estamos nombrando, cuantificando esa magnitud. Otra magnitud pudiera ser la fuerza. Y cuando nosotros decimos ejerce una fuerza de 1000 newton, estamos expresando la cantidad de esa magnitud. Las magnitudes pueden ser proporcionales. Cuando al variar uno de ellos, entonces la otra también varía en la misma proporción. Si comparamos dos magnitudes, estas pueden ser proporcionales. Es decir, cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda también multiplicada o dividida por el mismo número. A esto se le denomina magnitudes proporcionales. Esta proporcionalidad de magnitudes pueden verse como directamente proporcionales. Estas son cuando comparamos dos magnitudes y vemos que al aumentar el valor de una de ellas, la otra también aumenta. O lo que es lo mismo, si disminuimos el valor de una de ellas, la otra también disminuye. Un ejemplo, la aceleración y la velocidad. Son dos magnitudes que crecen o aumentan en la misma, aumentan a la vez, me explico. Si aumentamos la aceleración, la velocidad se incrementa. Si disminuimos la aceleración, la velocidad disminuye. Es decir, estas son directamente proporcionales. Lo que una hace, la otra tiene la misma respuesta. Las magnitudes también pueden ser inversamente proporcionales. Esto significa o esto ocurre cuando al aumentar una de ellas, la otra por el contrario disminuye. O lo que es lo mismo, al disminuir una, la otra se incrementa en la misma proporción. Un ejemplo de ellas pudiera ser, por ejemplo, la altitud y la temperatura. A mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura. Mientras una aumenta, la otra disminuye. Ahora vamos a explicar el concepto de razón. Razón es el resultado de comparar dos cantidades. ¿Ok? Las razones pueden ser aritméticas. Si la razón es aritmética, la manera de compararlas va a ser restando las cantidades. En este caso, cuando yo resto a menos b, dos cantidades distintas, yo puedo decir que k es la razón aritmética de esas dos cantidades. Pero la mayoría de las veces que nosotros utilizamos es la razón geométrica. La razón geométrica es otra forma de comparar las cantidades, pero esta vez dividiéndolas. Es decir, cuando dividimos a entre b, la razón es el cociente de esas dos cantidades. Normalmente en esta expresión a A lo llamamos antecedente y a B lo llamamos consecuente. La razón entonces es precisamente ese cociente, el valor de la razón. Un ejemplo, si una persona utiliza tres trajes diferentes, decimos que la razón sería una persona, tres trajes diferentes. Un tercio es la razón entre una persona y los tres trajes diferentes que utiliza. Hablando de razón, lo leemos como 1 es a 3. Si hablamos ahora de 12 personas, utilizan 36 trajes diferentes, la razón allí estaría dada, estoy haciendo la relación de esas dos cantidades, sería 12 es a 36. Lo escribimos como 12 36. Así lo escribimos, pero ¿cómo lo leemos si hablamos de razón? 12 es a
36. Otro ejemplo también, vamos a hablar de la población de estudiantes en una universidad. Decimos que la población de estudiantes son 400 estudiantes, de los cuales 2.400 son mujeres y 1.600 son hombres. Nosotros podemos establecer la razón de la comparación de las dos cantidades, mujeres y hombres. ¿Y cómo podemos compararlo? Podemos decir 2.400 es a 1.600. Estamos diciendo que la cantidad de mujeres es a la cantidad de hombres. 2.400 es a 1.600. Si nosotros hacemos esa división, nos va a dar exactamente 1,5. Ese es el valor real de la razón. ¿Ok? Ahora bien, normalmente podemos expresarlo en forma de fracción. ¿Y cómo sería esa forma de fracción? Esta fracción original, 2.400, es a 1.600. Podemos simplificarla al máximo. Y al simplificarla al máximo, conseguimos la fracción irreducible 3 medios. Y 3 medios sería el valor relativo de esa razón. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos comparar los 2.400 es a 1.600 con 3 es a 2. Es decir, podemos llegar a la conclusión de que por cada 3 mujeres hay 2 hombres. Es más fácil de visualizar. ¿Qué es una proporción? Una proporción es una igualdad entre dos razones. Nosotros podemos verificar cualquier texto que ustedes ubiquen con esta temática y van a ver que cuando encuentran una proporción van a visualizar una igualdad de fracciones como la que tienen a la izquierda. A entre B es igual a C entre D. Esa fracción es igual, también se puede expresar como esta expresión que tienen del lado derecho. Fíjense que en el medio entre B y C aparece doblemente el símbolo de división, porque es como la igualdad de las dos fracciones que tienen a la izquierda. Ahora bien, si estas son fracciones y decíamos que la razón tiene el numerador llamábamos antecedentes y el denominador lo llamábamos consecuentes, en una proporción tenemos entonces ahora 2 antecedentes y 2 consecuentes. En este caso, una proporción consta de lo que nosotros llamamos también términos medios y términos extremos. ¿Quiénes son ellos? Visualicen esta proporción y en este caso vamos a visualizar mejor quiénes son los antecedentes, los numeradores. ¿Quiénes son los consecuentes? Los denominadores. Ahora, ¿quiénes son los términos medios? Los términos medios son el consecuente de la primera fracción y el antecedente de la segunda fracción. Son los términos que aparecen en la parte media, B y C. En cambio, los términos extremos sería por donde comienza y por donde termina, es decir, A y D, el antecedente de la primera fracción y el consecuente de la segunda fracción. Considerando esto que acabo de nombrarles, podemos hacer una proporción con las cantidades originales y la razón relativa, es decir, las que estudiamos hace 2 láminas. Ellas son, por ejemplo, si una persona utiliza 3 trajes diferentes, entonces 12 personas utilizarían 36. La proporción sería 1 es a 3, como 12 es a 36. Así es como debemos leerla. 1 es a 3, esa es la primera fracción, como es la traducción del igual, 12 es a 36. Aquí identificamos quiénes son los medios, el 3 y el 12. ¿Quiénes son los extremos? El 1 y el 36. Fíjense que es tal cual los leemos. Los extremos es el primero que leo y el último que leo. Y los medios son precisamente los términos medios los que nombro en el medio. Vuelvo a repetir, esta proporción se lee 1 es a 3, como 12 es a 36. En la segunda de los estudiantes de la universidad, la proporción la debería escribir como
2400 es a 1600, como 3 es a 2, lo que indica, por supuesto, que por cada 3 mujeres hay 2 hombres. Y normalmente la leemos tal cual como me escucharon leerla en un principio, 2400 es a 1600, como 3 es. Las proporciones geométricas pueden ser discretas, se llaman discretas cuando los medios son diferentes, es decir, el valor de B y el valor de C son valores diferentes. También pueden ser continuas cuando los medios son iguales, es decir, no tengo un valor de C porque realmente el consecuente de la primera fracción es exactamente igual al antecedente de la segunda fracción. La propiedad fundamental de la proporción dice que en toda proporción el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Veamos en la proporción discreta, fíjense que sería A por D es exactamente igual a B por C. Pero si en este caso estamos hablando de la media proporcional o media geométrica, es que cada uno de los términos medios, al ser iguales, nosotros pudiéramos resumir esa propiedad fundamental como que los medios, es decir, h al cuadrado, porque es la multiplicación de ese valor por el mismo, será igual al producto de los extremos. Es decir, los medios al cuadrado, un medio al cuadrado es igual al producto de los extremos en esta proporción. Esto solamente se cumple cuando tenemos una proporción